El tema es navegando en aguas turbulentas. Y hay que recordar que inicia recientemente con la nueva administración que genera grandes dudas respecto al modelo económico y político. En ese momento crea un gran nivel de incertidumbre y evidentemente hay un impacto negativo en la inversión pública y privada. En esta gran incertidumbre, eso fue en el 2019, en el 2020 se presenta la pandemia que paraliza prácticamente la economía mundial. Nos estamos recuperando de ello y aparece el conflicto bélico Rusia-Ucrania, que entre otras cosas lleva los precios de los energéticos hasta arriba y también el precio de las materias primas. Y nos estamos recuperando de ese momento crítico cuando aparece la crisis bancaria en Estados Unidos y en la parte de Europa. Sin embargo, tal vez la buena noticia es que los datos más recientes que estamos analizando muestran, en primer lugar, bueno, hay dos momentos, hay un momento crítico donde cambia el sentimiento de los mercados, el sentimiento de la economía, y es precisamente con la crisis bancaria. Y aquí se presenta, en primer lugar, donde las autoridades de los bancos centrales y los gobiernos, particularmente de Estados Unidos y Europa, deciden estabilizar a los mercados financieros apoyando a los bancos. Es decir, no dejan que los ahorradores pierdan precisamente sus ahorros. Y adicionalmente se genera el escenario de que ya los bancos centrales a nivel global dejarán de subir su tasa de referencia, la tasa de interés. Desde mi punto de vista, en este momento, ¿sí? Que se da esa crisis, cambia el estado de ánimo de los inversionistas y entonces comienzan a cambiar ese sentimiento y lo estamos observando, ese cambio de sentimiento en los indicadores más recientes que tienen que ver con los PMIs preliminares del mes de abril que se publicaron la semana pasada, donde se observa ya una recuperación. ¿Qué características hay en este momento? A lo que voy es que estamos esperando una recuperación de la economía mundial a partir del segundo trimestre. Sin embargo, no vamos a estar exentos de riesgos o vamos a seguir navegando en esas aguas turbulentas. ¿Qué características hay en este momento? En primer lugar, hay resiliencia de la economía de Estados Unidos. Hoy la desaceleración es más moderada contra la esperada meses atrás. Si hubiese recesión, sería de baja intensidad. Mi escenario es que se está evitando la recesión. Un evento muy importante de por qué la economía de Estados Unidos va a seguir creciendo es que hay un elevado nivel de patrimonio de los estadounidenses. Este elevado nivel de patrimonio es resultado, entre otras cosas, de las grandes inyecciones de liquidez que hicieron los bancos centrales, la Fed y los gobiernos. El gobierno estadounidense inyectó 5.5 billones en la crisis del COVID y los bancos centrales, la Fed bajó la tasa de interés prácticamente al 0%. Se presenta el fantasma de la crisis bancaria en Europa, en Estados Unidos y Europa, y entonces cambia el sentimiento. A partir de este momento pensamos que las tasas de interés a nivel global, en particular en Estados Unidos y México, las tasas de interés de referencia monetaria, estarán llegando a su fin. En el caso de Estados Unidos, esperamos un incremento adicional en el mes de mayo de 25 puntos básicos, y en el caso de México también un último aumento de tasa de 25 básicos en la reunión del mes de mayo.
Otros lugares donde estamos observando crecimiento es en China, que crece en el primer trimestre el 4.4%, y esto es motivado a la eliminación de las restricciones derivadas del famoso COVID. Entonces, la economía global ya tiene signos de recuperación en marzo y abril. Sin embargo, lo que sí es preocupante en este momento, a pesar de que observamos una caída en la inflación mundial, es que la inflación mundial será la más alta, o sea, seguirá siendo alta en los próximos años, pero en particular la inflación de alimentos. Este cuadro nos refleja el patrimonio, y este reflejo fortalece mi hipótesis de por qué creo que la economía de Estados Unidos no va a caer en recesión. Y esto no es otra cosa más que el patrimonio neto de los consumidores estadounidenses entre 2018 y 2022. Obsérvese, por ejemplo, que en el 2018 el patrimonio neto de los consumidores era de 104 trillones, es decir, 104 billones en castellano, y sube al 2022 a 148. Es decir, hay un pico en el 21 de 152 a 152 billones. Esto quiere decir que entre el 2018 y el 2022, el patrimonio de los estadounidenses creció en 44 billones. Evidentemente que este patrimonio está asociado con el equity, es decir, con los mercados de acciones, con las deudas y con los bienes raíces. A pesar de la caída de los mercados bursátiles, que fue de 4.1 billones de dólares, ¿sí? El patrimonio solo se cayó entre 2022 respecto a 21, el orden de 4 billones. Sin embargo, ya con el alza experimentada en los mercados recientemente, hay esa recuperación. Obsérvese, por ejemplo, también cuál es el PIB nominal de los Estados Unidos, 20.8, 26.1. El PIB nominal de 2018 crece de 20.8 a 26.1, mientras que el patrimonio de los consumidores crece de 104 a 148. Y permítame comentar que yo creo que cuando los estadounidenses ven su estado de cuenta y ven que su patrimonio está alto, lo que hacen es salir a consumir. Y no creo que se queden en sus recámaras viendo series de Netflix. Salen a la calle a consumir, y esto lo estamos observando en el PIB del primer trimestre de Estados Unidos, que creció 1.1, pero que en el fondo esconde algunas cosas interesantes. En primer lugar, el PIB el consumo creció el 3.3%, pero derivado de este pesimismo que existía desde meses atrás de que la economía iba a recesión, el sector industrial bajó su nivel de producción y lo que provocó fue una falta de inventarios. Entonces, la caída del PIB o el crecimiento bajo de 1.1 obedece, entre otras cosas, a que no había el inventario suficiente, y entonces van a tener que reponer inventarios en el segundo trimestre. Esta es la parte de la visión. Adelante, por favor, la siguiente. Esto es la inflación total de materias primas y de alimentos. Observe cómo está tan alta. Ahí se va a mantener por mucho tiempo. La inflación de alimentos, que es la que reaccionó más fuerte después de la pandemia. Y el caso de las materias primas, aunque todas comienzan a bajar, su nivel todavía es muy alto, por ejemplo, contra los niveles previo o durante la pandemia, han crecido mucho, y si lo observamos a nivel general de una gráfica de los últimos 20 años, estos precios se mantienen elevados. También es importante observar que la capacidad de transporte se ha incrementado, y esto también nos está mostrando la mayor actividad económica. Había presiones sobre las cadenas de suministro, que es la línea roja, tiene un impacto en el transporte como tal, y esas presiones sobre las líneas de producción han bajado en forma muy importante. Adelante.
Estos son los indicadores más recientes que se conocen como PMIs, que son de sentimiento de la manufactura global y del sector servicios a nivel global. Y obsérvese qué es lo que se está viendo hacia los meses de abril y mayo. Los datos de abril ya son observados y la gráfica de mayo es un estimado. El próximo lunes se va a publicar todos los indicadores de PMI del mes de abril de todos los países, de la mayor parte de países del mundo, y vamos a tener una sorpresa positiva. Adelante, por favor. En el caso de México, hay que estar leyendo entre líneas. Es muy importante eso porque hay un doble discurso, hay un discurso donde prácticamente todo el mundo está metido en ese pesimismo, pero desde mi punto de vista, el objetivo central de la actual administración hacia el final del sexenio es mantener la estabilidad económica. Es decir, yo creo que no va a haber una crisis financiera de final de sexenio, salvo que haya factores externos que la compliquen. Como tal, se mantiene el grado de inversión 2023-2024. También es importante destacar, y eso lo sabemos, que el Estado mexicano es rector del sector energético. Sin embargo, todo parece indicar, si nos leemos los editoriales de la prensa mexicana, de los editorialistas, que el Estado tiene control de este sector, tanto del sector de petróleo Pemex como de la CFE. Sin embargo, cuando digo que hay que leer entre líneas, se están llegando a acuerdos en las reuniones que ha tenido México con Estados Unidos y Canadá, donde se están liberando una serie de barreras que estaban permitiendo a las empresas extranjeras trabajar en estos sectores, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo tanto, hay una gran apertura en el sector, en el marco del TEMEC, es decir, se va a respetar el TEMEC. Ese es un tema también importante porque se piensa que México va a violentar el TEMEC y que va a recibir sanciones por parte de los Estados Unidos y Canadá. Mi opinión es que no. El sector energético y automotriz han sido favorecidos, y yo creo que parte de la lectura que tenemos que dar, o leyendo entre líneas, es el reciente acuerdo que logró México con Tesla para producir autos eléctricos, cuando se habla de que México estará produciendo energías sucias. Hay un mayor impulso inercial. La derrama económica o todo este proyecto de ubicar a las empresas cerca de donde están los consumidores, que se conoce como el nearshoring, ¿sí?, está favoreciendo a la actividad industrial, principalmente en la parte norte de la República Mexicana. Esto evidentemente hay una consolidación del comercio regional con mayor inversión, y noticias favorables con noticias favorables en el sector automotriz. Adelante. Esto es un gráfico que hago de los datos, del análisis de las diversas crisis que ha tenido, las últimas 3 crisis que ha tenido México. La primera es en el 95, que se conoció como la crisis del tequila, es decir, México se queda sin reservas, hay una gran crisis, y lo que provoca es una caída enorme en la actividad económica, en el PIB, y las tasas de interés se van arriba del 70%, la inflación se va muy elevada. Sin embargo, ¿qué pasó después de esta crisis? ¿Qué pasó con el consumo privado? Está la crisis financiera del 2009, y luego está la crisis del 2022, o sea, la crisis que proviene desde el COVID. Entonces, en el 95, con la recuperación, el consumo contribuyó con 67.9% del PIB. En el 2009 contribuyó un poco menos, con 63.9%,
y en el 2022 el consumo está contribuyendo con el 70.2% del PIB. Y esta segunda, que son la inversión privada, viene a fortalecer mi hipótesis de que sí hay inversión en México, todavía no en los niveles del 2017, pero que hay una recuperación. En el 95, ya con la salida de la crisis, la inversión privada contribuyó con el 14% del PIB, en el 2009 con el 14.1% y en el 2022 con el 18.1%. Y también hay que observar qué es lo que pasó con las exportaciones. Las exportaciones en el 95 contribuyen con el 9.5% del producto. ¿Por qué se da esto? Hay que recordar que México cae en crisis, hay una superdevaluación, pero Estados Unidos estaba en crecimiento. Y entonces el sector exportador mexicano se ve beneficiado y prácticamente toda su producción la canaliza a Estados Unidos. En el 2009, el sector externo contribuyó con 2.5% al PIB. Sin embargo, en el 2022 le está quitando prácticamente 5 puntos al PIB. ¿Por qué se da esta razón? Porque las importaciones son mayores a las exportaciones. Cuando analizamos qué hay al interior de las importaciones, hay un fuerte crecimiento de las importaciones de consumo, hay un fuerte crecimiento de los bienes intermedios que están asociados al sector manufacturero, es decir, el sector manufacturero está creciendo, ¿sí? Y necesita precisamente la parte de productos intermedios para terminar su proceso y exportarlos. Y el tercero es la inversión en maquinaria y equipo. Es decir, se ha acelerado la inversión en maquinaria y equipo en los últimos tiempos. Adelante. Esto es cómo se ha recuperado el consumo en esos periodos. En los primeros 16 meses de la crisis del 95, después de la crisis, en los primeros meses el consumo cayó 7.8 y en los primeros 20 meses se había recuperado 7.9. En el 2009 el consumo cayó 8.7 y en los 36 meses siguientes, es decir, 3 años, se recuperó el 9.5. Y en el 2022 cayó el consumo el 22% y en los primeros 12 meses de la crisis y en los primeros 28 meses se ha recuperado el 23%. Lo que estoy diciendo aquí es que el consumo en este momento está siendo motor de crecimiento de la actividad económica en México. ¿Qué pasó con la inversión? La inversión en el 95 cayó 38.8 y se recuperó 20 meses después 39.9. En el 95, 18.8 se cayó y recuperó 18.7 y en el 2022 trae una recuperación en los últimos 28 meses de 34.1. Y también se observa algo similar en el sector externo. Adelante. Yo soy positivo para el crecimiento del PIB en el 2023 y estoy estimando que va a crecer 2.4%. Estoy por arriba del consenso del mercado, por arriba del consenso inclusive del propio Banco de México, de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo justifico esto? En primer lugar, estamos viendo un consumo que se está recuperando, que se ha recuperado muy fuerte, y el consumo representa el 70% del PIB. Está focalizado en los subsidios, en los proyectos que se dan, por ejemplo, los recursos que se dan a la gente de la tercera edad, a los estudiantes, etcétera. El año pasado, este gasto social, ¿sí?, representó
un billón de pesos. Para el 2023 va a representar 1.1 billones de pesos y llega a 23 millones de mexicanos este subsidio o este beneficio social. Este 1.1 billones de pesos que está recibiendo los grupos más vulnerables es lo que está impulsando el consumo. Tal vez aquí hay algunas características importantes a comentar. El primero de ellos es que en el pasado muchos de estos subsidios se quedaban a la mitad del camino. Sin embargo, desde mi punto de vista, lo que ha favorecido precisamente un incremento del consumo es que está llegando directamente a la persona indicada a través de las famosas tarjetas de bienestar, que son las tarjetas de débito. También está impulsando el crecimiento, las remesas, que tengo un estimado para este año de 62,000 millones de dólares. Y también hay un tema que tiene que ver con el gasto de gobierno, el gasto en la inversión en infraestructura, que evidentemente hay una gran duda de rentabilidad y comentarios sobre que son elefantes blancos y que no van a dar lo que se esperaba. El sector exportador en México representa 44% del PIB y es un motor más de crecimiento. Adelante. En el sector externo, veamos qué es lo que está pasando de las importaciones que hace Estados Unidos en sus diversos países. Y la línea verde representa a México. Es decir, México, las exportaciones de México a Estados Unidos se están incrementando. Hacia las importaciones o las exportaciones de Canadá a Estados Unidos se están cayendo. Las y las de China también están cayendo. Las importaciones automotrices, es decir, el sector automotriz en México está en jauja. Es decir, todavía estamos por debajo de los niveles de producción del 2017, pero vean que México se ha vuelto un jugador muy importante de la industria automotriz. Por eso es que se han dado grandes anuncios, ¿sí?, en la industria automotriz, creando nuevas plantas, etcétera, con las nuevas tecnologías. Y también hemos visto una cantidad de anuncios de inversiones que se están o se realizarán a lo largo de 2023 y 2024 y seguramente hacia adelante. La siguiente, por favor. Este es el desarrollo económico regional, ¿sí? Y lo que me muestra, este es un índice donde, que me muestra cómo están los ingresos de las externos, es decir, de las remesas, los ingresos del sector automotriz por exportaciones y los del turismo. Esto es un índice, pero la verde son los ingresos por turismo, o sea, los ingresos en dólares, lo que entra a México en dólares, y vean cómo ha crecido en forma muy importante. Es decir, este año, en el año 2022, han de haber entrado alrededor de unos 23,000 millones de dólares, que es un crecimiento muy importante, y la cantidad de turistas extranjeros a México se incrementó. Y esto viene a ser, a veces, que no se cree, porque en México se habla de incrementos en violencia muy fuerte. El tema de la seguridad cobra mucha importancia. Sin embargo, la pregunta es por qué llega mucho turismo. Inclusive el turismo local se ve bastante fortalecido. Si uno se va, por ejemplo, a las playas, a los hoteles están llenos, los aeropuertos están llenos, ¿sí? Y la pregunta es por qué, si hay índices de violencia tan elevados, la gente sale de vacaciones. ¿Por qué se va a las playas o a algún otro lugar a vacacionar? He escuchado diversos tipos de comentarios, entre otras razones es que, bueno, que ya están hartos de estar encerrados durante mucho tiempo, que necesitan divertirse y que, bueno, que si vivieron un tema traumático como la pandemia, donde estuvieron situaciones bastante graves,
¿por qué no salir? Al igual que en los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué en Estados Unidos, por qué se incrementa el turismo de estadounidenses a México? Ya lo vimos en el primer cuadro, que se debe a su nivel de riqueza, que es alto, pero también a que están en pleno empleo. El nivel de empleo en Estados Unidos está muy alto, pero también se debe al nivel de salarios. Es decir, actualmente un salario promedio en Estados Unidos está alrededor de $30 la hora, es decir, $240 por día, y esto equivale a alrededor de unos, convertidos a pesos, alrededor de 150,000 pesos mensuales. Entonces, hay violencia, pero la gente se va de vacaciones, ¿sí? Hay altos niveles de inseguridad, pero la gente se va de vacaciones, que también es otro motor de crecimiento en México. Adelante. Leyendo entre líneas, lo reciente, o sea, ¿qué debemos de leer de estos anuncios? Que a pesar de que hay un modelo de todos los días que sale donde aparentemente se está limitando la inversión, las decisiones de las empresas van en sentido opuesto. Por ejemplo, ya vimos que Tesla anunció la inversión de 1,000 millones para la planta de autopartes en Nuevo León. General Motors, la planta de Ramos Arizpe, Coahuila, para la producción de vehículos eléctricos en el mediano plazo. Kia, $480 millones, BMW 800 millones de dólares, adelante. Nissan, $700 millones, Termun, 1,000 millones de dólares, Coprum, $100 millones, Faurecia, $147 millones, adelante. También hay acuerdos, vamos a llamarle tras bambalinas, en el sector energético. A pesar de que se dice que el gobierno no está permitiendo la inversión en el sector energético, ¿cuáles son los acuerdos? El gobierno mexicano anunció que se respetarán los permisos de importación de 5 petroleras para introducir combustible bajo condiciones de precios justos y legalidad. Aquí entra ExxonMobil, Valero, Shell y Tesoro. Pero también solicitan a las empresas petroleras de Estados Unidos que tienen contratos para extraer petróleo y gas de México que inviertan. Uno de los yacimientos más importantes, que es Sama, compartido por Pemex y Talos Energía, que es un italiano, ya inició operaciones de exportación y perforación. Adelante. También se anuncia la fusión entre Ferromex, Kansas City y Canadian Pacific para crear el primer tren del TEMEC, buscando aprovechar los accesos al Pacífico a través del puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, cuando tenemos información cotidiana en los medios de comunicación que Michoacán es uno de los estados bastante violentos. La cadena de tiendas departamentales Liverpool anuncia un nuevo proyecto para ser el distribuidor más grande de autos eléctricos en México con la marca BYD. Parece ser que es una empresa china. La inversión pública también se está trabajando en este momento en un proyecto, el proyecto Sonora, que es una planta renovable solar que será la más grande de América Latina y que está como parte estratégica hacia Arizona, que será la sede principal de semiconductores. Adelante, por favor. Estas son las zonas en este mapa donde están los grandes proyectos. Está el proyecto Sonora, que es bastante importante. Está la línea verde, donde se están concentrando prácticamente todo lo que tiene que ver con la parte automotriz, aparte de toda la parte de la zona del Bajío. ¿Sí? En esta zona verde se están construyendo grandes proyectos de carreteras, etcétera, y toda la parte del sureste, pues ya conocemos el proyecto de la petrolero y el tren Maya.
Esto evidentemente es un detonador de inversión. Sin embargo, en el tema de la inversión gubernamental, sigue generando dudas entre los editorialistas, pero la pregunta, ¿por qué las empresas están invirtiendo? Es decir, hay un doble lenguaje aparentemente entre lo que perciben los editorialistas y lo que están haciendo las empresas. Por ejemplo, en la parte norte de la República prácticamente hay pleno empleo. Están trabajando, es la zona que tiene la mayor tasa de crecimiento en este momento y continúan las grandes inversiones. Entonces, cuando hablo de estar leyendo entre líneas, hay que entender que el Ejecutivo, desde mi punto de vista, tiene un doble lenguaje, un lenguaje que está dirigido hacia su base electoral, que es la que le importa, es decir, este es mi modelo, no lo voy a cambiar, y otro lenguaje que está dirigido hacia el sector empresarial, pero que es mucho más discreto. Adelante. Leyendo entre líneas, la macroeconomía mexicana creo que va a seguir la disciplina fiscal. Habrá crecimiento económico en Estados Unidos y México 2023-2024. La deuda pública la van a respetar con 49.4. Todo el tema que tiene que ver con política fiscal van a ser bastante disciplinados porque tienen que cuidar la calificación con, evidentemente, las calificadoras. La tendencia va a la baja, la tendencia de inflación va a la baja. La tasa de interés de Banxico va a llegar a su nivel máximo en el mes de mayo, 11.50, y creemos nosotros que su nuevo ciclo de baja va a iniciar el primer trimestre del 24, una baja agresiva, prácticamente de 11.50 al 9%. Y hoy el tipo de cambio está sin grandes presiones. Sin embargo, cualquier detonador inducirá a un ajuste importante, es decir, siempre habrá algún factor externo que está fuera del radar que hacen que se muevan que se muevan los tipos de cambio. Y también, bueno, estamos observando un peso fuerte, un dólar débil, y también se ha detenido, o más bien lo que estamos viendo por el mercado de dinero de los extranjeros, entrada de flujos de portafolio después de varios años de salidas significativas. Evidentemente esto obedece, entre otras razones, a que los extranjeros están visualizando cierta estabilidad de la economía mexicana, ¿sí? Y los diferenciales de tasa le están apoyando. Adelante, por favor. Este cuadro es el de finanzas públicas. Obsérvese, por ejemplo, que esa es la deuda pública bruta, que México está en 58.7%. ¿A qué me refiero con deuda pública bruta? Es decir, eliminando toda la parte que traen en el efectivo, la Secretaría de Hacienda, es el 58.7, y si no quitamos ese factor, si le eliminamos el efectivo que trae la Secretaría de Hacienda y otros organismos, se va abajo del 50. El promedio de América Latina es del 68%, y ya hay países, por ejemplo, México es el que tiene el mejor nivel de deuda pública respecto al PIB. Para el año siguiente, la autoridad fiscal está estimando un balance primario de 0.7% y un déficit fiscal también para el 2024, un menor déficit fiscal en 2024 respecto al 2023. ¿Cómo tenemos que leer esto? Que van a ser más austeros en el gasto en 2024 respecto a 2023. ¿Por qué razón? Porque tienen que cuidar el grado de inversión. Porque si descuidan el grado de inversión, tiene implicaciones bastante negativas en todas las variables financieras y económicas. Adelante. Entonces, sin embargo, hay que seguir valorando los riesgos económicos, aunque todavía, mi opinión es que ha bajado la probabilidad de riesgo en Estados Unidos. Hay que seguirla de cerca. Que hay una equivocación de la Fed de su política monetaria, que aparentemente ya señaló que no van a subir la tasa, pero se pueden equivocar.
que pueda provocar un alza agresiva en las tasas de interés. Finanzas públicas vulnerables, a pesar de que las finanzas públicas en este momento están relativamente en buen estatus, sí reflejan un grado de riesgo hacia adelante porque no puedes aguantar un déficit fiscal arriba del 2.5% por varios años más. Todo lo que me lleva a pensar que la siguiente administración se verá necesariamente en hacer al menos dos cosas. Ser más accesible en cuanto a la inversión, dar mayores garantías a la inversión privada para financiar sus proyectos económicos del Estado, ¿sí? Y también se corre el riesgo de que haya una reforma fiscal. Sin embargo, hayamos hablado que hay una inseguridad pública continúa al alza, hay una percepción de que el Estado de Derecho es débil, hay un balance débil de Pemex y la sucesión presidencial ya comenzó. Y creemos, por ejemplo, que la polarización hacia adelante será con mayor intensidad, como ha sido característica de esta administración, pero que va a ser más intenso hacia adelante. La próxima, por favor. Entonces, pienso que hay un vacío de información gubernamental que se seguirá ampliando. ¿A qué le llamo este vacío de información gubernamental? Bueno, el más reciente es la enfermedad del presidente, que cada quien decía lo que decía, sale ayer con un video, dice que pues sí le pasó lo que se desmayó, se desvaneció y que le dio COVID, etcétera, pero genera un vacío de falta de información. Y este vacío de información, o estar leyendo entre líneas, también está asociado a los grandes proyectos o a las grandes decisiones que se toman entre bambalinas con los gobiernos, particular de Estados Unidos y de Canadá. Hay que adaptarse a las nuevas reglas del juego, adaptarse a la nueva economía. La importancia de la información, creo que este es un evento muy importante. Generalmente yo lo que hago es analizo los datos, hago pronóstico en forma permanente y estoy en la información. Tal vez una de las ventajas que tiene mi actividad es que participo en diversos comités de inversión de diversas empresas, y lo que se habla ahí son precisamente de estos proyectos de inversión cuando no aparece en la prensa nacional. Y finalmente termino diciendo que el enemigo está en casa, es decir, para la toma de decisiones, el enemigo no está afuera, sino está adentro, porque no entendemos muy bien lo que sucede en nuestro entorno. Y aquí pues finalizo mi exposición y me quedo para la sesión de preguntas. Bueno, nada más como último cuadro, esto es lo que estamos visualizando de crecimiento para el 2023 y 2024, un crecimiento de 2.6 para este año. Mañana se publica el PIB del primer trimestre de 2023 para México y va a estar más pegado al 4%, 3.5, 4%, con una inflación que baja de 7.82 en el 2022 a 3.69 en el 2024, inversión extranjera directa de 34,000 millones de dólares, 31,000 millones, sí, va a haber una menor inversión este año. Hubo proyectos importantes el año pasado que los llevó a 35,000 millones, remesas que sigue siendo motor de crecimiento del consumo, la tasa de CETES 11.34 contra 8% hacia el final del periodo, tipo de cambio bastante estable, pero es una variable que es multifactorial, que cualquier elemento, cualquier evento negativo lo va a hacer que se ajuste en forma importante.